Bueno, las 9:42 de la mañana. Sí, ante la pregunta que me formulan, y agradezco la preocupación, montones de amigos, gente que ha tenido la bondad de expresarnos su solidaridad frente a lo anunciado por las autoridades de telecomunicaciones. Por circunstancias especiales, especialmente de conveniencia jurídica, nos han solicitado que esperemos hasta comienzos de la próxima semana para hacer conocer públicamente nuestra posición respecto de nuestra frecuencia de la tradicional y luchadora forjadora de opinión pública, la radio más identificada a nivel internacional, que ha estado liderando las causas justas de esta república convulsionado por tanto evento hemos estado en primera fila permanentemente y aspiramos que el costo no sea el que nos han anticipado. Señoras y señores, el jefe del Estado ha reprochado al señor ministro Serrano, al siguiente día y en su sabatina, por coincidencia, de no haber practicado con la Policía Nacional, engañada o persuadida por algún estímulo de última hora, algún compromiso que echaron a andar como estrategia, pues se dedicó a ejercitar una represión muy distinta, y me he permitido invitar a dos actores precisamente de esa marcha, y además que visualizaron la manera como había instruido seguramente el señor titular de la cartera de Interiores, porque así lo manifestó públicamente. El doctor Serrano dijo que había instruido a la Policía Nacional optar por detener, y lo dijo con énfasis, con otras palabras, incluso que corro el riesgo de no decirlas precisas, y como estamos en este momento en el ojo visor, en el ojo de chícharo del régimen, entonces vamos a tener que dejar y confiar en la memoria social, que es lo más importante, por declaraciones tanto del señor doctor César Montúfar, valiente dirigente al que estamos saludando, y también al señor prefecto Salvador Quispe, quienes participaron, al igual que miles de gente, incluso muchas de ellas que se aprestaban a ejercitar esa tarea de reproche a las cosas que se venían dando en ese día. Bueno, aquí están ellos precisamente al tenor de lo que dijo el presidente en términos de reclamo a su ministro. Oye, ¿por qué no puso a la policía con una carga de animadversión y una práctica de represión más dura? Les dijo, y creo que usó unos peores términos, como pasamos a escucharle cuando francamente le reclamaba. Faltaba solo que le diga a Serrano, en otra le mando preso o algo por el estilo, porque estuvo extremadamente duro con su secretario de Estado. Yo veo, Pepe, mucha pasividad cada vez que veo a estos desadaptados garroteando a nuestra policía. Siento que están garroteando a la patria entera. Yo no sé por qué no reaccionan. Esto no se ve en ninguna parte del mundo. Anda a Bruselas, anda a París,
para ver qué le pasa para un desubicado que está con una lanza atacando a los caballos policiales, a los propios policías. Anda a ver qué le pasa. Y aquí permitimos todo eso. ¿Qué está sucediendo? Que la policía estuvo presente para resguardar que no haya enfrentamiento entre los ciudadanos que estaban en los dos grupos. Porque además nosotros éramos 20 veces más. O sea, la policía los estaba protegiendo a ellos. Porque querían ir a atacar la asamblea, donde nosotros tenemos miles de personas, ellos eran, ¿cuántos? 600, 800, los mismos tirapiedras de siempre. ¿Cuántas de estas manifestaciones violentas hemos tenido en el año? 6, 8. Han buscado muertos. Se ha actuado con tanto profesionalismo que no la han tenido. Esa es su frustración. Y para eso estaba la policía, para evitar enfrentamiento entre dos grupos, y nosotros éramos 20 veces más. Nosotros tenemos que rechazar esto, presidente. Hay 21 detenidos que al momento han sido juzgados. Hay cuatro detenidos más que están siendo procesados por delito penal, específicamente de ataque y resistencia. Tenemos otro detenido también en Santo Domingo, Los Áchilas. Es decir, se actuó, presidente, en la medida en que se protegía también a los policías. No podían salir en ese momento los policías porque la gravedad de los ataques de estos seres realmente violentos, sin ningún criterio, había rebasado cualquier situación ya de una protesta, incluso de un exabrupto. Ya era una lógica planificada y determinada para cometer actos criminales como los que estaban cometiendo. Debemos nosotros decirles a los ciudadanos que estamos dispuestos a renunciar si es necesario a nuestros cargos para ir a las calles a proteger a nuestros policías y a este gobierno que está transformando el país, presidente. Pero esto ya no puede seguir, presidente. Esos 300, esos 400 violentos que van ahí con lanzas preparadas para delinquir, presidente, hay que acabar definitivamente. La justicia también tiene que cumplir este momento con toda su lógica, con esa transformación, y tiene que juzgar y sancionar a estos criminales que no son definitivamente parte, o son la parte negativa o aislada de este proceso de transformación, presidente. La policía ha estado cumpliendo a cabalidad con ese mandato de proteger a los ciudadanos, y en esa misma lógica tuvo que hacer uso progresivo de la fuerza. Tuvo que detener a las personas que efectivamente estaban violentando el orden institucional, y obviamente ya veremos en estos próximos días algunas otras personas que sean detenidas. Exa FM. Doctor Ricardo Camacho, doctor César Montúfar, señor prefecto Salvador Quispe, ¿Ecuador carece de una ley que regule el uso de la fuerza? No, nos preguntamos. No carece, la tiene a su favor, naturalmente de que no cunda en una manifestación democrática y en los principios básicos del uso de la fuerza, especialmente proveniente de la policía que controla en cualquier nación del planeta este género de réplicas a una manifestación de descontento. Hay principios básicos sobre el uso de la fuerza expedidos en Naciones Unidas allá por el año de 1990. Son 26 principios, pero no son un tratado ni tampoco resultan un convenio, pero por su importancia son normas universales que han sido adoptadas por los países miembros de la ONU como una especie de guía para sus legislaciones o para las legislaciones nacionales de cada país, de cada estado. Entonces, ahí se habla del nivel interno, se habla de las Fuerzas Armadas, se habla del uso legítimo de la fuerza, en qué condiciones, bajo qué circunstancias. Hay disposiciones y principios básicos para usar la fuerza, porque en cualquier parte del mundo, viendo lo que aconteció ese día, la primera gran interrogante, doctor Montúfar, habrá sido, bueno, ¿y quién controla el uso de la fuerza?
a usted a manera de broma, pero también en serio, casi lo destruyen una prenda de vestir, halándole como a un delincuente de una manera tan grotesca y que a los que le tenemos afecto, simpatía y respeto, doctor Montúfar, no nos pareció una obra para que se ríe el presidente en Palacio ni cosa por el estilo con la toma de televisión. Pero bueno, analicemos esto y díganos su testimonio y dígnese, prefecto, también ofrecernos, habiendo sido usted también reprimido y testigo de esta marcha, para luego escuchar lo que realmente dicen las leyes universales y las prácticas en algunas piezas que si bien no regula taxativamente la Organización de Naciones Unidas, dispone el límite hasta donde pueden llegar las fuerzas del orden, entre comillas. Así es que, con nuestra adhesión y solidaridad, doctor Montúfar, ¿qué es lo que le ocurrió a usted? Como un caso especial, específico, si nos podría confiar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y un saludo también a Salvador Quispe y a Ricardo Camacho y a todos los oyentes de Radio Democracia. Mire, yo creo que como miles de ecuatorianos estuvimos ese día en la calle, estuve ese día en la calle junto al movimiento que yo presido, el Movimiento Concertación, protestando, dando nuestra opinión, gritando, porque las movilizaciones, los plantones, las protestas son espacios de reclamo, son espacios de firmeza, y así ha sido como al menos yo, Gonzalo, como usted conoce, me he hecho político en las calles, luchando en las calles. Así es. Y a lo largo del día identificamos claramente la presencia de personas que estaban agrediendo a la policía, para nosotros infiltrados, que lo que buscaban era generar las tomas que el gobierno iba después a utilizar para descalificar a toda la protesta. E indicamos incluso a la policía, dijimos, miren, está claramente identificados las personas que están en esta actitud de hostigamiento, de violencia, que es absolutamente ilegítima y que nosotros de ninguna manera podemos respaldar. Luego de que ocurre la aprobación, la votación en la Asamblea, evidentemente la protesta recrudeció, es decir, estamos indignados. Pero por supuesto, ¿cómo no vamos a estar indignados? Y comenzamos a gritar, a agitar, a decir nuestra voz con más fuerza. Y de pronto, de manera sorpresiva, vimos que la caballería, la policía en caballo, la caballería, arremetió de manera absolutamente indiscriminada en contra de las personas. Y evidentemente ahí la movilización, la protesta, que estábamos apostados, ubicados en el Parque del Arbolito, nos dispersamos, comenzamos a correr, mientras la caballería, Gonzalo, de la manera más brutal, atropellaba a las personas. No a los violentos que estaban hostigando a la policía, porque lo curioso es que ellos no son detenidos. Arremetió en contra de los ciudadanos que estábamos protestando de manera pacífica y legítima. En mi caso, yo alcancé a meterme a la Casa de la Cultura. Los policías llegaron porque eran policías en moto, policías a caballo, policías a pie, vestidos con unas armaduras de plástico. Entraron, aprendieron a un ciudadano muy cerca de mí y lo comenzaron a golpear. Y yo lo que hice es digo intentar porque ni siquiera logré aproximarme a donde estaba esta persona siendo golpeada por los policías, porque sentí que por detrás me arrasaron, me atropellaron otros policías, me botaron al piso y me aprendieron. Y de ahí fui conducido. En un momento también me agredieron con toletazos, con patadas, con rodillazos. Yo preguntaba por qué, pero en realidad seguía la agresión. Y me condujeron a una tanqueta policial donde estuve 2 horas detenido, junto a las personas que ahora están procesadas o que fueron procesadas. ¿Era un oficial
con jerarquía de por lo menos teniente coronel de la policía, el que le alaba a usted el saco. Si yo no pude ver al final, digamos, esos momentos evidentemente de confusión, uno en este momento no alcanza a identificar incluso rostros. Me condujeron allá, estuve dos horas aproximadamente detenido. Luego de eso nos dijeron que nos conducían ya a flagrancias. La tanqueta en la que estábamos salió del lugar en donde nos ubicamos, que era justamente en la avenida Gran Colombia, un poco antes del puente elevado que existe antes de llegar a la Asamblea. Nos dieron varias vueltas, nos llevaron por el Benalcázar 1000, por la Plaza de la República, por Alameda. No fuimos a flagrancias a la unidad de flagrancias que queda en la calle Patria y 9 de octubre, y nos devolvieron al mismo lugar donde había arrancado la tanqueta, donde estábamos detenidos. De pronto apareció una policía y otro policía y dijeron que nos iban a hacer un cacheo. Preguntaron por mí, me bajaron de la tanqueta en donde estaban los demás detenidos. Comenzaron el cacheo, cerraron la puerta y arrancó la tanqueta. Y me dijeron, lárgate porque tú no estás en los videos. Eso fue todo lo que me dijeron. Entonces yo me pregunto, no porque yo estoy libre, porque en realidad no había ninguna razón por la que me debían detener. Yo estaba ejerciendo mi derecho de manera democrática y pacífica. Mi pregunta es ¿por qué las otras personas no fueron liberadas igualmente? ¿Por qué fueron luego al día siguiente procesadas? Y aquí hay una cosa muy grave, Gonzalo, y soy rápido pero es bien importante. Fueron procesadas por un delito o por una contravención, sin que nadie pudiera identificar que ellos fueron los autores de esa contravención. Es decir, fueron condenados a 15 días de prisión en grupo. Ahí está un alumno mío, Carlos Pastor, que vio el momento que me arrestaban y que me golpeaban y que fue a reclamar, a preguntar y que lo detuvieron. Si es que él está preso, ¿por qué? O sea, a mí me liberaron, ¿por qué? A él no lo liberan y a las otras personas. Es decir, un acto de absoluta falta de debido proceso, de injusticia, la utilización del sistema judicial para avalar una verdad. Es decir, supuestamente hubo violencia, hubo violentos. Ahí están los causantes de la violencia y por lo tanto tienen una condena. Eran artífices de una consigna, seguramente los señores policías habían sido preparados para ese tipo de... Y mientras tanto, Gonzalo... Y además el número de caballos que utilizaron era infinitamente superior al de otros. Sí. Y esta otra cosa, que el señor presidente de la República de entrada dice... ¿Y por qué no está preso el Salvador Quispe? Eso quieren ustedes. Pero ¿por qué si tenemos filmado un salvaje como Salvador Quispe no está detenido? Con lanza atacando a la policía, a los caballos policiales. ¿Dónde se ha visto esto? Sí, presidente. O sea, ¿desde cuándo por tener un cargo de elección popular, en lugar de ser ejemplo, tiene patente corso para ser violento? ¿Cómo se puede permitir algo así? Presidente, este individuo... Con la actitud de los violentos, cobardes de este individuo, lo que hizo es atacó e inmediatamente se escondió en la multitud, presidente. Como un pai más o menos, ¿no? Exactamente. Súper valiente cuando está con 200 y solito sale corriendo. Exa FM. Sí. Usted termina, doctor Montúfar, y luego Salvador. También solidarizarme porque creo que las palabras que utiliza el presidente de la República para dirigirse a Salvador Quispe, un luchador por la democracia en el país, además prefecto de Zamora Chinchipe, es decir, representa una provincia de nuestro país, son absolutamente inadmisibles y rechazables. Pero antes solamente quisiera decir algo. Mientras eso ocurría, Gonzalo, el momento que nos llevaban detenidos y que la tanqueta comenzó a dar vueltas, pasamos al lado de la Asamblea, Gonzalo, y esto es muy importante señalar, porque también ahí estaba la policía, pero la policía estaba detrás de unas rejas, cuidando una farra que en ese momento se desarrollaba. Pantallas gigantes, música, baile, mientras al pueblo de Quito lo estaban apaleando y lo estaban opresando. Esa es la pintura, esa es la fotografía de ese día. Estoy hablando del día viernes, del día jueves 13, más o menos a las 7 de la noche. Es decir, la policía cumpliendo dos funciones. La función de reprimir violentamente y brutalmente a un pueblo que protesta, y custodiar. Sin aprender a quienes eran causantes de la violencia para después justificar una historia de agresión. Y al mismo tiempo, siendo custodios de una gran farra con pantallas gigantes, música y baile. Esa función debe cumplir la policía.
¿Es eso lo que nosotros con nuestros impuestos pagamos para que la fuerza pública haga? Esa es la pregunta que dejo sentada, Gonzalo, porque me parece que realmente da cuenta del momento que vive el país y de cómo se utiliza el sistema judicial y la fuerza pública, la Policía Nacional, en función de defender consignas políticas que son absolutamente lejanas a lo que son las normas y los principios de un Estado constitucional de derecho. Salvador, usted tiene la palabra. ¿En qué circunstancias usted pudo contribuir a que varias exclamaciones de desacuerdo con las políticas gubernamentales se hayan cumplido, como fue la aprobación de ese paquete de enmiendas? ¿Y por qué usted se libró de ser de alguna manera tomado preso o cosa por el estilo? ¿A qué atribuye el reclamo directo que le formula a su ministro de Gobierno, el señor presidente de la República? De Interiores. Sí, mil perdones. Sí, Gonzalo, muchas gracias por invitarnos. Mi saludo para usted y a los compañeros de esta mesa, de este conversatorio, el doctor Ricardo Camacho y a César. Y por supuesto nuestro saludo a Quito. ¿A qué atribuyo estas palabras del señor presidente y del señor ministro? Me parece que son las típicas actitudes que ellos han conservado durante estos casi 9 años de gobierno. Eso de coger y de gritar y de descalificar, de insultar a quienes no nos hemos alineado al correísmo. No hay otra explicación. Claro que asoman por ahí unas fotos que se ha tomado ese día de resistencia, el 3 de diciembre, donde asomo yo. Y yo no tengo por qué negar. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que César... ¿Y de dónde vino provisto de una lanza usted? César lo ha descrito con bastante claridad lo que ocurrió ahí. Con lujo de detalles, sí. No hace falta repetir. Pero el señor presidente hablaba de una lanza que él le ha visto en una toma de... ¿Dónde está la lanza? Le pregunto al señor presidente. Indíqueme la lanza. Lo que nosotros hicimos, y no solo yo, de repente, cuando estuvimos allí levantando nuestra voz, nos damos cuenta que estamos con un montón de caballos viniendo sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de asustar, tratar de evitar de que los caballos nos vayan a pisotear. Logré quitar los montadores obligaban a los caballos o ordenaban a los caballos con las... Pero por supuesto ellos no estaban con amor de mamá, que vienen a decir aquí que han hecho uso progresivo de la fuerza y no sé qué cosas. Decía que les, les orientaban a los animalitos a que se vayan contra la gente, pues no, es lo que decía. Ese era evidentemente el propósito con el que venían. Entonces, ¿qué había que hacer? Yo logré quitarle un palo ahí a una compañera que estaba con un palo y con ese palo traté de asustar a los caballos. Ahora, han dicho que hemos agredido, han dicho que hemos garroteado a los policías. Si no me equivoco, eso fue lo que acabamos de escuchar ahora nuevamente en el audio. Que he garroteado a los policías. Cuando le exijo al señor presidente Correa y le exijo al señor ministro Serrano que me prueben, pues, que yo le he tocado al menos a un policía. Que me prueben, pero que me prueben en derecho, en justicia, de manera respetuosa, de manera imparcial. ¿Para qué le servía el palito? Perdone que yo le exija tanto detalle, porque de lo contrario, la invención del otro lado, ¿no es cierto?, es utilizada y a veces eso llega a la gente que se convencen, ¿no?, porque le ven con algún palo y entonces ese palo se convierte en lanza. Y con la lanza, bueno, a un animal a cualquier ser humano, se le puede proferir alguna herida, alguna cosa. El palo me sirvió y muy bien para asustar a los caballos y evitar de que los caballos se vengan encima de nosotros. Ese era el único propósito en ese momento específico, que habría durado, ¿qué? Exagerando, 3 minutos, 5 minutos. Yo creo que fue muchísimo menos. Si no hacíamos eso, Gonzalo, se nos venían los caballos encima de mujeres, de jóvenes, de gente que estuvimos allí. Y hay que hacer eso. ¿A qué
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos pisotear. No. Yo he salido, Gonzalo, y a los amigos oyentes que me escuchan, y al propio gobierno. Yo no he venido a participar de una misa, a participar de un catecismo. He venido a luchar. Y si en ese camino me topo con toda la fuerza pública y los caballos y los perros y las motos y toda esta fuerza que viene sobre nosotros, yo no me vine a mirar de lejos. Me vine a luchar y a reclamar. ¿Estos de las motos tipo Venezuela, dice usted? No conozco mucho cómo es en Venezuela, pero lo que sí vimos aquí es motos por todo lado, agentes civiles, vestidos de civil, vestidos con uniforme de policía, caballos. Me dicen que he herido a los caballos. Yo no estoy seguro, Gonzalo, siquiera si los topé a los caballos. Es posible que los haya topado. Lo que sí vi, que los caballos estaban bien protegidos de unas armaduras, no sé cómo le llaman, ¿sí? Y que, pues ahí difícilmente que alguien haya herido un caballo. Pero ya se dice que nosotros somos criminales. ¿Qué, señor ministro Serrano? Usted ya inició un juicio y se ha comprobado en juicio que yo soy un criminal. Porque en 2 ocasiones, acabo de escuchar, en 2 ocasiones me dice que soy un criminal. Yo no creo que así tan sencillamente hay que decirle a alguien que es un criminal, salvo que haya pasado todo un proceso judicial, cumpliendo el debido proceso, y se haya comprobado en juicio, y que sea una sentencia de última instancia, entonces podría decirse a alguien criminal. Me han hecho eso, se ha cumplido el debido proceso, hay un juicio, y en última instancia se ha comprobado que soy un criminal para que el ministro Serrano me califique de criminal. Le exijo al ministro que me haga llegar el expediente donde se ha cumplido todos los procedimientos y se me haya demostrado que soy un criminal. De lo contrario, el ministro está difamando, está calumniando, y eso también es castigado por la ley. Claro, si hubiera justicia en este país. Pero no descarto, Gonzalo, los abogados están estudiando este momento, poner los expedientes correspondientes en manos de los jueces competentes. ¿Cómo es posible que yo tengo que decirle nomás criminal al ministro Serrano en cualquier momento porque él viene y asusta a un par de caballos y nos grita y nos dice alguna cosa? Ya, por eso tengo que gritarle de criminal y de calificarle como criminal. Eso es así. Pregunto a los jueces, eso es así. A los estudiosos de derecho, eso es así. Pero además, le escucho al señor presidente de la República en las grabaciones, por tres veces repite: Salvador Quispe, un salvaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Me gustaría que me ilustren los expertos en lingüística, en conceptos. ¿Sí? Yo le entiendo un salvaje, un animal, no sé, un tigrillo, un león, un animal en la selva. Un hombre de selva también se lo suele identificar equivocadamente de esa forma. Un hombre de selva... A mí me parece que allí hay mucho odio del presidente Correa en contra de Salvador Quispe y en otras ocasiones en contra de otros dirigentes sociales. Mucho odio y demasiado racismo. Demasiado racismo. En otras ocasiones nos ha dicho mentes reducidas. Un poco más y nos dicen que no tenemos alma, como hace 500 años. En otras ocasiones nos han dicho ponchos dorados, nos dicen tirapiedras, nos dicen salvajes. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿De cuándo acá un presidente de la República calificando a las ciudadanas y ciudadanos con tanto odio y racismo? Pregunto, ¿no hay ley para esto? Vamos a estudiar detenidamente los alcances de estos términos y si amerita vamos a poner en las manos de los organismos competentes a que estudien y den su veredicto en su momento. Si no hay justicia en el Ecuador, estoy seguro que habrá justicia a nivel internacional, pero no más. El odio, pero además no se queda solamente, Gonzalo, con esas palabras dichas por el presidente, salvaje. Eso se riega como la pólvora en todo el territorio nacional.
Si yo le hiciera ver en las redes sociales lo que dicen los correístas y los trolls, porque tienen una larga lista, miles de trolls ahí, para replicar con el mismo odio. ¿Qué le dicen? Lo mismo, el indio no sé qué, el indio hediondo, el indio no sé cuánto, salvaje que debe estar preso, se repite. O sea, lo que hace el presidente de la República es sembrar. Y luego eso se dispara por todo lado. Se va como un cáncer por todo el Ecuador. He visto en las redes sociales, no me preocupa lo que diga la gente, pero sí me preocupa que un presidente de la República esté calificando de esa manera. Salvajes. Esos somos los ecuatorianos, para el presidente de la República. Por el solo hecho de no estar de acuerdo con estas reformas a la Constitución que lo impusieron de manera inconstitucional. A cada rato escuchamos al presidente repetir, no, es que calificó la Corte Constitucional. Sí, señor presidente, pero ¿qué más puede hacer la Corte Constitucional, que es un colectivo conformado por los mismos correístas? ¿Qué más se puede esperar? Por supuesto que van a hacer eso. Así es que nosotros vamos a seguir en esto, no vamos a milanarnos, entiendo que esa es la intención de ellos, que ¿por qué no estoy preso? Se supone que si yo habría cometido algún delito flagrante, deberían haberme puesto preso, pues. Y si no, que debo estar preso. Señor presidente, le recuerdo que para poner preso a alguien, tiene que cumplirse el debido proceso. Usted que dice que es un ilustrado, señor presidente de la República, ¿no? Recuerde que se debe cumplir un debido proceso. Si en el debido proceso se comprueba que se ha cometido el delito, me llevarán preso. No es una orden unilateral la que resuelve eso o instruye en ese sentido, por más presidente de la República que fuere. Pero lamentablemente aquí todos los sábados el presidente da órdenes y a la semana siguiente se cumplen las órdenes al pie de la letra. Así es. Y eso tenemos que también ir esclareciendo. Había un proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué buscaba ese proyecto de ley? Pero al tenor de la preocupación de las Naciones Unidas, también existe para vigencia universal unos principios básicos sobre el uso de la fuerza. ¿De qué manera la institución policial especialmente es instruida? Y obviamente ahorita se necesita también que esto pase a conocimiento de las autoridades. Y de Fuerzas Armadas. Y de Fuerzas Armadas. En fin, los principios básicos de uso de la fuerza, ¿qué tipo de definiciones o disposiciones han sido aprobadas en Naciones Unidas? Le preguntamos a Ricardo Camacho por su experiencia administrativa en el Ministerio de Interiores. Gracias, Gonzalito. Bueno, el uso de la fuerza no lo aprendí en el Ministerio de los Interiores, sino que... Sino en su preparación. Y preparación de más de 20 años. Estamos promoviendo este tema del uso de la fuerza. A ver, ¿qué es el uso legítimo de la fuerza? No puede estar sometido al ánimo, al criterio o a la discrecionalidad de los gobernantes o del ministro. O sea, si yo estoy de mal ánimo ahora contra tal persona, yo miro de esta manera el uso de la fuerza. Entonces, no puede ser así. El uso, como bien dice, ¿no? El uso legítimo de la fuerza. Distingamos entre fuerza y violencia, que es muy rapidito. La fuerza es un derecho que tiene el Estado a través de la Policía Nacional, y en este caso con la enmienda ahora Fuerzas Armadas. ¿Y qué dice? Que la fuerza es algo profesional, y al ser profesional hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que pasar pruebas psicológicas, cualquier persona no puede hacer mantenimiento del orden público. ¿Por qué? Porque el manifestante, como lo dice el señor presidente en París y en Bruselas, es una persona preparada, capacitada, que se ve que le echan bomba incendiaria en París al policía. El policía, como tiene un equipamiento completo, tiene una formación académica, pasa una prueba psicológica, lo detiene al ciudadano. Pero no le arrastra, pues, como a César Montúfar con el saquito que usted dice, que hasta le dio pena verle como... Sí, le hicieron extra large. Extra large el saco de César Montúfar. Eso no es profesional. Eso no es profesional. Entonces, ¿qué es la violencia? Es burlesco, es feo, es de un oficial de policía que como digo, me parecía que ahí está la foto. Así es. Debe ser por lo menos un teniente coronel. Entonces, la violencia, ¿qué es la violencia? Lo que es no profesional, lo que no se ha capacitado, no aplica técnicas y tácticas policiales y es irracional. Entonces,
¿Cómo se legisla el tema del uso de la fuerza? Tenemos dos áreas, a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, aunque parezca raro para la comunidad, solo en 1990 Naciones Unidas se preocupa de este tema y emite lo que usted ya lo dijo, Gonzalito, los principios básicos del uso de la fuerza. En 1990, el octavo Congreso regula los principios básicos del uso de la fuerza, que va desde el uso progresivo hasta el arma letal, en base a 26 principios que son bastante claros. No son un tratado o un convenio porque no han sido firmados ni ratificados por los estados, pero se convierten en normas universales. Deben saber de memoria los señores policías, pues de lo contrario, ¿en dónde estamos? Deberían saberlo. Imagino que el ministro Serrano domina lo que es el concepto de fuerza, la proporcionalidad, su viceministro, ese muchacho que anda por ahí, creo que debe ser experto en estos temas. Mire, Gonzalito, yo en el año, a finales de los 90, antes de irme a México, y es feo hablar en cordial saludos, ustedes amigos, ¿quién inaugura y establece los estudios en el país del curso Servir y Proteger? Es Ricardo Camacho, junto a un organismo internacional que no lo voy a mencionar. Y empezamos a trabajar con la Policía Nacional en establecer estos principios básicos del uso de la fuerza. Entonces, en el ámbito internacional tenemos los principios que son normas universales. ¿Y qué dicen esos principios? En pocas palabras, que los estados son los que tienen que legislar en su propio estado, establecer leyes para regular el uso legítimo de la fuerza, que no se convierta en violencia. ¿Qué tenemos en el Ecuador en el ámbito interno? En policía tenemos un reglamento. Bueno, el ministro Yalg en el 2010 me pidió que yo haga un seminario para generar un acuerdo ministerial. Pues estaba bien para el 2010. Y después tengo entendido que el ministro Serrano lo convirtió en reglamento. Un reglamento es menos que una ordenanza municipal. Y entonces, esto tiene que legislarse a través de una ley para evitar el estado de ánimo de las autoridades. ¿Cómo quedó ese proyecto de ley? No, es que no hay, el proyecto lo estoy presentando yo, Gonzalito, como ciudadano. Usted sabe que a mí nadie me apoya, yo no pertenezco, y respeto mucho a los partidos políticos, pero soy yo solito el que estoy luchando en esto porque veo que estos temas están abandonados. Deberían ser los partidos políticos y las organizaciones sociales las que auspician este tipo de leyes. Pero tengo a Gonzalo Rosero que me auspicia, que es una gran... Pero en el sentido de ayudar a dar a conocer a las personas. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso para los funcionarios. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos que agregan además algunas otras disposiciones. Por ejemplo, habla que toda persona que haga labores de policía tiene que tener capacitación, formación, entrenamiento, tener diferente equipamiento para hacer un uso diferenciado de la fuerza. Vamos al tema de Fuerzas Armadas. Se cambia la enmienda del 158 constitucional y ahora van a colaborar, aunque no es su misión y no estoy de acuerdo, en tareas policiales. ¿Cómo va a ser un uso diferenciado de la fuerza con fusil automático? ¿Y sabe qué tiene Fuerzas Armadas? Y me han comentado los señores oficiales subalternos, que muchos de ellos me tienen un gran aprecio. Han sido mis alumnos, no sé, 10, 15 promociones. Entonces, ¿en qué me baso? Fuerzas Armadas solo tiene un manual elaborado por el Comando Conjunto hace 2 años que dice, este es manual y este es el uso de la fuerza. Imagínese qué vacío legal, mi estimado Gonzalito. Entonces tenemos que ir hacia una ley que regule el uso progresivo de la fuerza. Vamos a la caballería, algo concreto. Pensar caballería en tema de mantenimiento de orden público. Las caballerías, bueno, en Fuerza Armada ya desapareció la caballería hace años, la caballería es blindada, que son los tanques, ¿no es cierto? Yeah. Y en el tema policial se dice que se mantendrán los caballos como último recurso cuando ya el desorden haya cundido. Es decir, usted ya utilizó la verbalización, el diálogo, la gente se pone violenta, entonces se lanzan las primeras bombas lacrimógenas, porque lo que busca es perseguir a las gentes o restablecer el orden mediante un objetivo legítimo. Entonces, ¿el Ecuador qué carece? ¿Qué dice todos los manuales internacionales? Por favor, lean. Dice que tenemos que tener un equipamiento técnico que son los carros de estos antimotines que lanzan el chorro de agua y usted regula.
El chorro de agua quiere que le lance, le bote al manifestante a medio grado, las bombas lacrimógenas se lanzan a 45 grados. Es decir, la tecnología se desarrolló muchísimo en la guerra y también en tema de mantenimiento de orden público. El caballito, que no tiene la culpa, pero que es una bestia, es un animal, que va montado encima de un señor policía. No. ¿Cómo puede hacer uso proporcional de la fuerza? El caballo, pues. Entonces, aquí lo sacan a la caballería como primer recurso. A ver, lo que tenía que hacer la policía además dicen que son 400 manifestantes. Si usted tiene 1.500 policías, se aplica el concepto de masa para guerra, 4-1. Segundo lugar, el señor presidente dice en la sabatina que y estoy de acuerdo con el señor presidente, y dice, yo lamento a los policías heridos. Bueno, pero no dice cuántos civiles heridos también hay. Pero dice, tengo además aspirantes a policía heridos. ¿Cómo se puede mandar aspirantes a policías a un tema tan complicado de mantenimiento del orden público y sin el equipo de autoprotección? En el artículo 3 o 4, Gonzalito, dice que es una obligación del Estado entregarle al equipo autoprotector, y si no, mañana cualquier policía puede denunciarnos con todo derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una obligación. Y entonces estamos equivocados en el uso de la caballería. Entonces el fin era, si había 20 o 30 malcriados que estaban dando de palos a los señores policías, estamos de acuerdo en que la policía los capture. ¿Usted cree que ellos no tienen 20 o 30 fotos de cada manifestante que está con el palo? Claro. ¿No cree que Pero ellos... qué difícil que Salvador, que uno mismo por curioso, por hacer una cobertura, o el doctor Montúfar, por acompañar, digamos, a los manifestantes, porque ese es su espíritu de lucha. Así quiere él denotar su compromiso, y la digamos, Constitución les reconoce con una su causa derecho. por la que están luchando en las calles. Si es que por ahí se filtran este tipo de gentes, se van en grupo. Claro, pero lo ¿Y fácil, eso cómo evita la normatividad? La norma dice que usted, si tiene una persona que está atentando contra el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, usted tiene todo el derecho a detenerlo, pero utilizando la fuerza y no la violencia. Entonces a César Montúfar, que es una persona que nos cuenta que no estaba violento, estaba en una manifestación, ¿por qué hay que arrastrarle, jalarle del saco? Y como he escuchado al doctor Montúfar, que inclusive le pegaron, y después le dicen, lárgate del carro. Ese es un policía profesional. A mí me da vergüenza, Gonzalito. O sea, discúlpeme, yo admiro mucho a miles de policías honestos, pero utilizar el lenguaje lárgate. Y a César Montúfar, a ver que me expliquen por qué le tienen 2 horas detenido. Les llevan a pasear en el turibús por Quito. Ahí está el panecillo, no sé, creo que es la chiva, creo que está montada en una chiva, no creo que un carro policial. Pasa por la unidad de flagrancia varias veces y no le dejan a la unidad de flagrancia y después dice lárgate. Y lo que más grave, dice César Montúfar, es que de los 25 o 24 muchachos jóvenes que fueron a la unidad de flagrancia, los señores policías no les reconocen a las personas detenidas. Y entonces, pero les recuerdo, la tecnología es de punta, pues tenemos videos, tenemos identificadores de rostros comprados en el país, que eso hay que reconocer al gobierno nacional. Esas son pruebas de última tecnología, pues. ¿Y por qué no se utiliza? ¿O son los más bobos los que caen en la cárcel? Doctor Montúfar, muchísimas gracias. Prefecto Quispe, muchísimas gracias.